Venga, lo que os comenté ayer, ¿vale? Dentro de Laravel tenemos dos directorios para bases de datos. Bueno, tenemos como separadas dos partes, ¿vale? Tenemos esta carpeta que es Database, ¿vale? Dentro de Database tenemos tres carpetas diferentes para tres diferentes cosas, ¿vale? Migration, se podría decir, es cuando tú migras la base de datos, es cuando tienes siempre un entorno de desarrollo local o en la oficina donde se hace la página web y se trabaja en equipo en el proyecto, y luego tienes el hosting remoto, ¿vale? No sé si lo que Azara los ha dado, ¿vale? Yo haré algún ejemplo también si queréis, a ver si me da tiempo de subir a un remoto, ¿vale? De hecho, también mismo tengo que me he comprado en Ethner, que es un hosting que está muy bien alemán, por 3 euros tengo ahora mismo un VPS, ¿vale? Entonces, a ver si hacemos un Docker y vemos cómo se sube esto rápidamente con Docker, con una base MySQL y alguna otra cosa rápidamente, ¿vale? El Visual Studio Code, no sé si lo habéis visto, tiene un plugin que se llama SSH Remote SSH, ¿vale? Y es brutal. Solo con tener el SSH, que lo tiene habilitado casi cualquier VPS por defecto, habilitado, sin tener FTP ni compartición de pantalla ni nada, ¿vale? Ya consigues tener esta misma configuración con el Visual Studio Code en local, igualita en remoto. Puedes ver los directorios completos, borrar, cambiar las cosas en remoto con el Visual Studio Code, ¿vale? Solo con SSH. Entonces ese plugin está muy bien. Y Docker, no se ha visto mucho Docker, pero bueno, hacemos un Docker muy rapidito, ¿vale? Os explico un poquito, os daré ya uno hecho y os explico un poquito cómo va, ¿vale? Para crear las imágenes, los contenedores y los subimos a un hosting, por ejemplo, para que veáis cómo va. Venga, entonces, ¿el qué? Creo que sí o no. ¿No? Vale. Pues qué raro, pensé que le había dado. Vale, pues mirad, lo que os estaba diciendo, teníamos una carpeta que es database, base de datos, ¿vale? Y las migraciones, se podría decir que cada fichero de esto se asocia a una operación de la base de datos, ¿vale? Realmente se ejecutan, y esto es muy importante, chicos, atentos a esto, en orden alfabético, de arriba abajo, ¿vale? Entonces, el orden en el que creamos las tablas, sabéis que es importante, porque si creamos una tabla que tiene una foreign key obligatoria de otra, ¿vale? Necesita que esa otra tabla primero esté creada, ¿vale? Entonces, no puedes decir foreign key on table tal, referencia está al campo de esa tabla y que esa tabla no exista, ¿vale? Te va a dar fallo cuando creas. Entonces, primero tienes que crear las que no dependen de otras, ¿vale? Es decir, si tenemos una a muchos, que es lo típico, ¿vale? Siempre la foreign key siempre se pasa de la 1 a la muchos, ¿no? La primary key de la que es 1 se pasa como foreign key a la muchos. Entonces, si creamos la muchos primero, va a petar, ¿vale? Siempre hay que crear la 1 y luego las muchos. Y en caso de que sea muchos a muchos, que se crea una tabla intermedia, lo que se hace es que se crean primero las de los extremos y luego al final la del medio, ¿vale? Ese es el orden que hay que hacer las cosas. Entonces aquí, de cara a hacer los ficheros, hay que poner primero las que van sueltas, ¿vale? Hasta las que van sueltas, si no nos va a petar. ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos las factories y los seeders. ¿Qué es esto de factories y seeders? Pues mira, el factory es una serie de funciones para que automáticamente me cree campos falsos, campos de relleno, como el create data, generate data, ¿os acordáis? La página web, ¿vale? De internet, que creaba automáticamente todos los inserts. Es una cosa similar, pero mucho más avanzada, ¿vale? Porque estos son librerías específicas para crear datos generados de un montón de tipo de cosas específicas, ¿vale? Por ejemplo, aquí pones fake, tiene una que es fake, y podríamos crear, imaginemos, un campo que fuese apellidos, ¿cómo sería apellidos? Surname, ¿no? Surname, y decimos, pues surname, relléname de la librería fake. Pues aquí tenemos, fijaos, email de compañía, ¿vale? Código de nombre del color, sufijo de la ciudad, no un nombre de la ciudad, sino un sufijo, ¿vale? Tiene un montón, un nombre de dominio aleatorio, ¿vale? Es una librería específica para crear datos, nombres de ficheros,
Nombre de ficheros con ruta completa, ¿vale? Email, no tengo ni idea. Domain name y domain word, supongo que será, nombre de dominio será una URL completa y domain word supongo que será solo una sin el .com. Vamos, pero que nunca lo he usado, ¿vale? Eso no los he usado, o sea que estoy un poquito diciendo lo que pienso que es. ¿Vale? Entonces, las factorías lo que hacen son, para cada modelo, crear funciones para que te genere automáticamente las cosas, ¿vale? Tiene aquí el random, etcétera. Vale. ¿El qué? Aquí ves, 10. No, pero bueno, esto es. No, es que esto lo define para uno solo. La definición la crea para uno. Es el seeder. El seeder es el que hace que cree un montón. ¿Vale? Aquí es donde se usa y dices, úsame la factoría de usuario y créame 10. ¿Vale? Con esto que está aquí comentado, sería decir, créame 10 usuarios aleatorios. Aquí realmente, con este está creando un uno solo, usando la factoría, ¿vale? La factoría de aquí arriba, con estos datos en particular. ¿Vale? Pero tú podías decir automáticamente, créame 10 usuarios, ¿vale? Si esto lo les comentamos, funcionaría perfectamente, ¿vale? Y cuando yo hago un PHP artisan migrate, es verdad, PHP, ¿por qué me dice que no puede encontrar artisan? Ah, es que tengo que entrar dentro de ciudad de Casas Cádiz, vale. Cuidado, tienes que estar dentro del directorio, ¿vale, Marco? Es verdad, el migrate solo ejecuta las migraciones, ¿vale? Tienes que hacer así seed para que cree las tablas, ¿vale? Y además ejecute los seeders que encuentre. Esto es igual que las tablas, ¿vale? Si yo pongo migrate, me va a ejecutar todos estos ficheros y crea las tablas que pongáis aquí, ¿vale? Y si ponéis seeders, te va a ejecutar todos los ficheros PHP que hay en seeder, ¿vale? Que normalmente suele haber uno. Entonces, al hacer esto, no se tendré MySQL arrancado, seguramente va a petar, porque creo que no tengo MySQL arrancado. Lo mismo de todos los días. Vale, le damos a la M, MySQL, así se está ejecutando. Bueno, pues si se ejecuta, que está tardando un ratito, la verdad. A ver si llego a tiempo justo. Voy a abrir el Workbench. Vais a ver que si vamos a nuestras casas Mar de Cádiz, nuestro usuario, ¿vale? Tenemos aquí justo 11, ¿vale? Ya lo he ejecutado. El test user, que es este test example, que es el que crea él aquí, literalmente, y estos 10 usuarios, ¿vale? Si yo lo ejecuto otra vez, nothing to migrate, seeding database, ¿vale? Nothing to migrate lo dice porque ha comprobado de que las tablas que están aquí en estos ficheros ya existen exactamente igual con la misma estructura, entonces no tiene que hacer nada, ¿vale? Pero el seeder sí, entonces el seeding sí que lo hace. Entonces si actualizamos a otra vez, nos va a meter otros 10 del factory, ¿vale? Con los datos, fíjate el password, que nos genera unos passwords ya encriptados, unos tokens, ¿vale? Con los datos que teníamos en la user factory, ¿vale? Aquí los tokens, remember token hace un string random de 10 posiciones y el password hace un hash make, que esto hace la función típica de MD5, ¿vale? Y encripta la palabra password. O sea, todos los passwords esos son realmente password, pero encriptado, ¿vale? Ya sabéis que esto es importante, chicos. Cuando hagáis el proyecto, tiene que funcionar así, ¿vale? Es decir, el password jamás tiene que estar en base de datos visible, ¿vale? Tiene que estar encriptado y el funcionamiento es que tú lo metes, te lo encripta y lo comprueba con el encriptado, ¿vale? No hay ninguna web que tenga los passwords realmente ni sepa nuestros passwords, ¿vale? Los tiene encriptados de una forma, con un método de encriptación que es imposible de desencriptar, ¿vale? No hay forma de desencriptarlo. Bueno, dependiendo del algoritmo, pero es muy complejo, incluso el más sencillo de desencriptar, ¿vale? O sea, claro, la forma de hacer es encriptarlo y saber que coincide. Tú lo metes, lo encripta
y si está igual es que es el mismo, ¿vale? Nadie puede saber cuál es, a menos de que te pillen un keylogger, que es muy fácil, pero bueno, ya estamos ahí, eso es otro tema. Vale, entonces, esta es la parte de bases de datos, ¿vale? Vamos a crear una tabla aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Mira, Laravel es muy típico, no sé por qué me ha petado, que se haga todo por comandos, ¿vale? Entonces, yo voy a crear un ejemplo, que es el mismo que hice el año pasado, que me parece bastante divertido, que es un veterinario, ¿vale? Para hacer las típicas de ventas, mascotas, las mascotas tienen un dueño, las relaciones típicas. ¿De qué? Ah, es verdad. Bueno, pues vamos a hacerlo por Mar de Cádiz. Pues en Mar de Cádiz podríamos poner que inmueble, por ejemplo, en vez de mascotas inmueble. Pues venga. Vale. Entonces, el Artisan, ¿vale? Ya vais a ver que con esto vamos a ir creando todos los ficheros, muchas cosas automatizadas. ¿Vale? Entonces, con Artisan, make es como para que él me cree los ficheros y automáticamente ya me lo rellene de contenido. Y quiero hacer una migración, pues migration. PHP Artisan Make Migration. Sí, esto creo que lo tenéis, el fichero que estoy haciéndolo, ¿vale? Lo tenéis creo que en la teoría, ¿vale? Creo que aquí yo voy a seguir el fichero este, a ver si lo tenéis aquí en la unidad 2. En la teoría hay uno que pone migraciones, ¿no? No. Ah, sí, espera, en teoría del tema 1. Es verdad. Dentro del tema 2, aquí creo que hay un montón de ficheros, ¿no? 1, migraciones y modelo, ¿vale? Yo estoy siguiendo esto. ¿Vale? Voy a seguir esto, solo que vamos a adaptarlo un poquito a nuestro ejemplo en particular. ¿Vale? Entonces yo estoy ejecutando esto, pero en vez de create mascotas, voy a hacer create pues inmuebles, ¿no? Siempre la forma en la que se tiene que llamar los ficheros son así, ¿vale? Create el nombre del modelo, en este caso inmueble y table. Siempre singular, ¿vale? Siempre usar los modelos en singular, ¿vale? Con esto automáticamente me crea este fichero, ¿vale? Con control clic lo abrimos. Automáticamente me crea la función app, ¿vale? Todas las migraciones tienen que tener una función app, que es como lo que se puede decir que es el constructor, ¿vale? Cuando ejecutamos el PHP Artisan Migrate, me va a venir aquí, ¿vale? Y me va a buscar el app de todas, ¿vale? Y estos son los campos. ¿El qué? ¿Cómo? Constructor me refiero que el app este es como el constructor, no existe un constructor. Es raro, ¿eh? Esto no hay tu tía. Si pones PHP make migration create guión bajo inmueble guión table, vamos, yo creo que le puedes poner el nombre que quieras, ¿vale? El nombre que quieras y de todas formas te lo va a crear, ¿vale? Pues tienes algún problema, formatea. Vale. No sé. Venga, entonces, ¿qué campos podemos hacer, por ejemplo, para, vamos a ver, tipos de datos? Pues mira, el inmueble, vamos a ponerle un nombre, tendría que tener un nombre. El timestamp os lo recomiendo, ¿vale? Que siempre hay un timestamp. El timestamp es como la fecha de creación de este registro, ¿vale? Entonces, dentro del objeto table, ¿vale? Estos son objetos que vienen por defecto en el Eloquent, ¿vale? Que es el ORM. Y aquí os meto un poquito de rollo, para que os suenen las cosas. ORM, ¿qué es ORM? Es Objeto Relational Model, ¿vale? Es relacionar el modelo de la base de datos con un objeto de código, ¿vale? Es el hecho de que una tabla de MySQL esté identificada con una clase del lenguaje que sea, ¿vale? Eso es lo que se denomina ORM, el tener las factorías y tener las tablas en código, ¿vale? Entonces, decíamos que es un inmueble, pues vamos a poner, decíamos nombre, ¿no? Sí. A ver, ID es un tipo específico. Es que ID, estos son los tipos. Estos son los tipos.
Esos son los tipos. ID es un típico específico ya que te crea de tipo numérico, ¿vale? Y ya específicamente autoincremental y ta. Todas las tablas tienen el ID, ¿vale? Y como os digo, siempre es lo más lógico que sea un número. Entonces, hacemos un string, ¿vale? Fijaos que pone la columna y la longitud. Es decir, aquí le podemos decir cómo queremos que se llama en la tabla el campo este. Siempre en PHP, ¿verdad? Es que es complicado, ¿verdad? Viniendo de Java, ahora PHP duele un poquito. Son comillas simples. Hemos dicho que el nombre, ¿no? Le tenemos que decir que es not empty, ¿vale? Creo que hay un not empty. Sí, hay un is not empty. No sé exactamente si este es el adecuado. Claro. ¿No hay un require o algo así? Yo sé que nulable es y unique también es otro, podría ser unique también. Pero ¿nulable false existe? Ah, pues ya está. Vale. O sea, se le puede dar un valor. Pues ya está. Nulable, porque por defecto se pone nulable sin más se considera que sí es nulable, ¿vale? Entonces se pone false, pues que no. Muy bonito. Vale, ¿qué más le podríamos hacer? Si es un inmueble, el precio, ¿no? La dirección, sí. Vamos a poner un decimal. Fijaos que esto es como en base de datos, ¿vale? Decimos decimal, precio, 10 posiciones. Bueno, 10 posiciones nos quedamos cortos. ¿Cuántos serían 100 millones de dólares, que sea lo máximo, imaginaos? ¿Cuántas posiciones son? Son más de 10. Vamos a poner por si acaso 12. Imaginemos que en algún momento podemos llegar a 100 millones, ¿eh? Fácilmente. Bueno, fácilmente no, pero pongamos en un caso de que en algún caso en particular llegamos a las 12 cifras. ¿Eh? Lujo, sí, sí. ¿Vale? Posiciones enteras, posiciones decimales. ¿Vale? Decías la dirección, ¿no? Pues venga, table. No voy a poner muchas porque si no luego es un poco rollo hacer todo el código con tantas cosas, ¿vale? Aunque me ceñiré a 2 tablas para hacer las cosas básicas porque si no es un poco jaleo. ¿De qué? Metros cuadrados, pues ahora pongo metros cuadrados. String. ¿Qué decíamos que iba a hacer? Dirección. Con doble C. Sí, sí, esto es obligatorio todo. Una casa sin dirección y sin precio, pues no tiene mucho sentido. Hombre, no. El precio no, ¿eh? Bueno, aquí el experto es el que está con el Minecraft ahí a todo trapo. Pero yo diría que el precio no te creas. A veces se pone una casa y todo el mundo viendo la casa sabe que su precio va a ser prohibitivo, ¿vale? Pero no ponen el precio. Tú sí que estás interesado, pregunta. No, hay muchas inmobiliarias que no ponen precio, ponen las habitaciones y ya entra a preguntar si tienes la pasta. Vale, Integer no tiene parámetros, que sería metros. ¿Vale? Vamos a dejarlo por aquí. Esta tabla, ¿qué podríamos hacer? Un comprador, ¿no? Puede comprar muchas casas y una casa la pueden comprar muchos compradores, yo diría, ¿no? ¿Sí? ¿Uno solo? Yo creo que una pareja puede comprar conjuntamente. Ponemos la hipoteca, te puedo asegurar que puede ser conjunta, ¿eh? También es conjunto, sí. Puede haber mucha gente propietaria. Yo creo que puede ser muchos. David, ¿tú qué dices? Vale. Entonces, el vendedor, vamos a poner vendedor también, ¿vale?
De hecho, podríamos duplicar la tabla usuario. Bueno, no. Vamos a poner vendedor, ¿vale? Y el vendedor, vamos a decir que vende muchos inmuebles, pero un inmueble puede ser vendido por un único vendedor, ¿vale? Así tenemos los dos tipos de relaciones más comunes, ¿vale? El uno a muchos y el muchos a muchos. Entonces, con esto yo creo que ya está, ¿vale? El down es cuando haces un refresh por defecto, se las carga todas. O sea, cuando haces un migration, te mira a ver si hay algo que ha cambiado, ¿vale? Y lo nuevo te lo pone. Pero hay un migrate, creo que es refresh o un migrate drop, creo que es también, con migrate hay bastantes instrucciones, que se lo carga. Entonces usaría esta de down, ¿vale? Venga, vamos a hacer otra. Create, decíamos, comprador. Vendedor. Sí. He hecho comprador, vendedor. O puede ser comercial. Y ahora vamos a hacer otra que sea la intermedia, ¿vale? Que vamos a usar el formato SQL. En las intermedias no te las hace automáticamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, en Spring Boot, tú la podías hacer o manual o podías hacer en la foreign, en el many to many, many to one y many to one, ¿no? O no, many to many, many to many en ambos casos, ¿no? Y ahí podías poner los campos, ¿vale? Pero también podías hacer la otra forma, ¿vale? Si tienes muchos datos en la tabla intermedia, que en algunas compras puedes tener muchos datos intermedios, más que hacerlo en la relación definida, sería crear una entidad propia para la tabla intermedia, ¿vale? En este caso, yo creo que la compra va a llevar ciertos tipos de... En una inmobiliaria te puedes asegurar que la compra puede tener muchísimos datos, ¿vale? Entonces vamos a hacer una tabla especial para ella. Créate, hemos dicho... sí. Lo normal suele ser el nombre de los dos. Sí, lo normal suele ser el nombre de las dos tablas en las de la cual es intermedia. En este caso sería inmueble comprador, ¿vale? Inmueble, sí, otra tabla baja. Sí. ¿El qué? Que sin poner nada de perfecto es no null, no. No creo. Vamos a probarlo, mirar, la de metros la hemos puesto sin not null, ¿no? Es que eso se ve. Entonces, cuando hacemos ahora un migration con el seed, así tenemos más gente, me ha petado. A ver qué me dice. Connection, MySQL Connection, duplicate entry, vale, porque como tenemos manualmente en el factory que me cree a este tipo, cada vez que lo ejecuto, cada vez que lo ejecuto, me intenta crear otra vez, ¿vale? Y peta. Pero bueno, si os fijáis, sigue para adelante y los demás sí que los crea, ¿vale? O sea que, bueno, ya está. Aquí tenemos... tengo que recargar, ¿vale? Y tenemos nuestro inmueble, ¿vale? Y si le damos aquí, ¿veis? Podéis ver que metros sí que mirar que es non null por defecto y no le hemos puesto nada. Vale, vale, o sea que por defecto son todas non null. Pues sí, tienes razón. Bueno, yo esto no lo sabía. O sea que si no pones nada, por defecto son todas non null. Vale. Vamos a cambiar el nombre a los ficheros. ¿Vale? Bueno, en este caso lo estamos haciendo bien. Porque hemos hecho primero las tres tablas que no tienen foreign keys. ¿Vale? Nos quedaría, bueno, un comprador, hemos dicho, que tiene... sí, pero un inmueble es vendido por un comprador, ¿verdad? Por un vendedor. Entonces, inmueble tiene que ir después de vendedor, ¿vale? O sea, esta creación, este orden está mal. ¿Cómo la arreglamos? Pues le cambiamos el nombre, ¿vale? Si os fijáis aquí al principio, es la fecha exacta, con hora, las 12:40 y 22 del 17 de diciembre de 2025, en la cual creamos el fichero, ¿vale? Entonces, simplemente lo que habría que hacer es, si quiero que este se ejecute después, el inmueble
debería ir después el vendedor, hemos dicho, ¿vale? Le ponemos aquí que en vez de eso se creó a las 13, ¿vale? Y ya se va para abajo, se va el último, ¿vale? Entonces es importante que tengáis en cuenta esto porque os va a petar. Y a pesar de que os lo diga, yo sé que la mitad no me está diciendo mucho caso, entonces os va a dar a petar, de todas formas. Bueno, ya cosa vuestra. Vosotros lucharéis con ello. Yo os lo he dicho. Sí, pero está después de los tres primeros, o sea que no hay ningún problema. Pero da igual. Ah, es que he movido inmueble. Vale, pues venga, vamos a cambiar. Sí, si le pongo 13 a... Es verdad, es verdad. Tenía que haberlo puesto. El inmueble comprador tira de inmueble, o sea, y tiene una foreign key de inmueble, o sea que... Comprador, vendedor, inmueble, inmueble, comprador. Tiene que ser el orden, ¿vale? Para cuando hagamos ahora las foreign keys, no haya problemas, ¿vale? Es el estándar del Laravel para las migraciones. No, es la forma correcta en la que tienes tú que mirarlo, si usas el Laravel, ¿vale? Entonces, teníamos hecho el inmueble, vamos al comprador. Venga, al comprador, vamos a tener 4 o 5 cosas y vamos a copiarlo respecto al vendedor. Si acaso al comprador le podemos poner un par de campos específicos, pero la base va a ser lo mismo, ¿vale? Vamos a poner table. Vamos a ponerle también la fecha de nacimiento porque tenga un date, ¿vale? Decíamos que string nombre por efecto es not null, así que da igual. La longitud máxima, ¿vale? Fijaos que por efecto no tiene, pero podríamos decirle 200 de longitud, ¿vale? Tiene un parámetro extra que se le podía poner y decir máximo tamaño tal. Si no, te lo va a crear súper tocho, lo más tocho que se pueda, ¿vale? Entonces, si queréis optimizar y sabéis que es una cosa que no va a ser muy grande, ¿vale? Intentar reducirlo siempre generoso, ¿vale? Pero no lo dejéis sin límite porque entonces va a ocupar mucho más espacio en disco duro y RAM cuando se carguen esos datos. ¿El qué? Sí, ¿qué más le ponemos? Vamos a ponerle 2 cosas, ¿vale? El string NIF, ¿vale? Mira, el NIF sí que, por ejemplo, es lo que digo yo. Vamos a ponerle 15 posiciones, ya siendo muy generoso de que sea alguien extranjero, tenga un NIF o un pasaporte o una cosa bastante tocha, pero más de 15 me parece muy raro que haya un identificador. Bueno, igual hay alguno, ¿eh? Hay que pensar siempre en el peor caso. Mira, yo le pondría por si acaso que no nos cuesta nada y le ponemos 100 a tomar. Claro, llega alguien de, yo qué sé, de Guinea Ecuatorial o algo así, y con un pasaporte o una cosa así, que es una ristra de números de la hostia y hay que ponerlo ahí. Sí, hay que pensar siempre para los datos en el peor caso posible. Eh, vale, decíamos que el comprador, vamos a poner una edad. Uy, una edad. Date time o date. Con date vale, ¿no? No hace falta que sea fecha. Nada. Con que sea mayor de 18, seguramente siendo menor podrá comprar alguna casa también, ¿no? Sí, ¿no? Porque ya ves, porque soy yo, ¿no? Porque estoy acostumbrado a Java. Acostúmbrate a poner comillas siempre, sí. Pues oye, no sé, claro. ¿Ponemos sexo? Sexo, me voy a sexo. ¿Qué ponemos? ¿Un string? Es comprador. Sí. Vale, copio el nombre, el NIF, la fecha del sexo, me voy a vendedor y patapum.
y al vendedor le vamos a poner, si queréis, el sueldo base. Bueno, también necesitaría saber el sueldo del comprador, sí. Pero bueno, si no, decimal, sueldo, base. Mira, por defecto, qué curioso, le pone total igual a 8. ¿Qué es esto? Por defecto, por defecto, si no pones nada, te pone 8 posiciones decimales y 2 de las otras. Más o menos cuadra, ¿eh? Con 8 posiciones, hombre, no, vamos a poner 10. A poner 10, 2. Ya está, vamos a dejarlo ahí. Vale, y ahora empezamos con el inmueble, ¿no? El inmueble ya estaba, ¿no? Entonces decíamos que el comprador perdón, el inmueble, ¿vale? Tiene el vendedor asignado. Vamos a empezar con uno a muchos, ¿vale? Entonces, le tenemos que poner aquí la foreign key del ID vendedor que ha vendido este inmueble o que está asociado a vender este inmueble, ¿vale? Entonces, es lo mismo. Table es muy intuitivo, ¿vale? A mí estas flechitas, la verdad que al final es como todo. Si estáis hecho a Java o estáis hecho al Mac, pues cuando vais a Linux o cuando vais a PHP os duele al principio. Pero si trabajáis en PHP, os puede asegurar, si os toca un año en un proyecto trabajando en PHP, estas flechitas hasta os mola la estética, ¿vale? O sea que al principio a lo mejor duele, pero luego está guay. ¿El qué? ¿El qué? Sí. Entonces, foreign, ¿qué será? ¿Foreign qué? Lo hice a propósito, es foreign ID. ¿Vale? Y como siempre, ¿cómo se llama el campo? Pues vamos a llamarlo vendedor ID, ¿vale? Lo más lógico y estándar para una foreign key, el nombre es el nombre de la otra, del otro entidad y el ID, ¿vale? En vez de ID vendedor, vendedor ID. No sé por qué, pero bueno, suele ser así. Y ahora tenemos que decir qué tabla es la que, donde está esa ID, ¿vale? Entonces sería constraint y aquí ponéis el nombre de la entidad, que era vendedor. ¿Vale? Porque en el fondo las foreign key, las primary key, todo esto es lo que se llama, bueno, vale, mejor no. Vale, y aquí le podríamos poner todas las restricciones. On, delete, on update, ¿vale? Entonces, on delete podemos poner que eso sería que en el caso de que se borra el vendedor, siempre el cascade es del 1 al muchos, ¿vale? O sea, cuando se borra el vendedor, se borra a todos. En este caso, no tiene sentido hacerlo, ¿vale? Porque nos carguemos, le demos la patada justo a las navidades, que es muy duro, al vendedor y lo despidamos de la inmobiliaria, ¿vale? No vamos a quitarle a base de datos todas sus casas, ¿vale? Entonces, lo suyo sería on update. Eso sí, si cambiamos el vendedor por otro, ahí hacemos un cascade, ahí sí tiene sentido, ¿vale? Sí, sí, tú puedes poner aquí on delete y sigues, ¿vale? La flechita esta es como el punto, 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 flecha, 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 todo lo que quieras, ¿vale? Entonces, ahora tenemos la tabla intermedia, ¿vale? Que tiene un poquito de complicación porque tiene su ID propio, tiene que tenerlo obligatoriamente, ¿vale? Entonces, esta tabla tiene su ID, tiene su timestamp también, ¿vale? Esta es, sí, ya está referenciada. Aquí pone constraint, aquí, al poner el constraint este.
Claro, pero tú ten en cuenta que aquí tú no puedes hacer many to one, many to one. Aquí tú tienes que crear la entidad intermedia, ¿vale? Entonces, es lo que hemos hecho aquí. Hemos creado esta entidad intermedia. Cuando es muchos a muchos, tienes que crear tú la tabla intermedia. No haces many to many, many to many, many to many. ¿Vale? Entonces, aquí simplemente es una tabla intermedia que tiene dos foreign keys, ¿vale? Es una compra-venta, ¿no? Es una compra del inmueble con el comprador, ¿no? Entonces, por un lado el inmueble que es comprado y el comprador que lo compra, ¿vale? Entonces, que tener esas dos foreign keys, ¿vale? Comprador ID y inmueble ID, que referencia a comprador e inmueble, ¿sí? Pero también tiene que tener su propio ID. Pero bueno, vamos a poner primero las foreign keys y luego metemos sus campos. Venga, entonces dentro de table tenemos foreign ID. Vamos a llamarlo primero la del comprador, ¿no? Comprador, ¿lo llama comprador? Sí, comprador ID, constraint por la tabla comprador y vamos a poner un onUpdate, ¿vale? OnUpdate, aunque esto no tiene mucho sentido, pero bueno. Por defecto, las foreign keys, las primary keys, no tiene sentido poner nullable, unique o cosas así, ¿vale? Aquí, por cierto, hay también el único, ¿vale? Si das uni, también tiene unique, ¿vale? Es decir, el que no se pueda repetir. Y vamos a copiar esta porque es lo mismo. Hacemos la foreign key exactamente igual debajo, pero en vez de comprador va a ser inmueble. Inmueble constrained by onUpdate cascades. Vale. ¿Qué campos podemos poner aquí? El inmueble tiene un precio de venta ya de por sí, el comprador, pues obviamente la fecha de la compra, ¿no? El banco que da la hipoteca. Aquí habría un montón de campos, ¿vale? A nivel real. Sobre la hipoteca, sobre un montón de cosas. La comisión de la venta, pues sí, venga, vamos a poner eso. Vamos a poner tres cosillas, venga. Table, venga, estamos a comisión. La comisión, ¿de qué tipo sería la comisión? Un decimal, ¿no? O si es un porcentaje, un entero. ¿El qué? Sí, sí, pero me refiero que es un tipo de dato. Luego ya cada cual lleva una distinta, ¿no? Entonces vamos a ponerle integer comisión. ¿Qué más? Table. Si os fijáis, esto es como un create table. Dice, ¿qué sentido tiene todo esto si puedo hacer los create tables? Porque mirad, al ser código y al ejecutarse con cada migration, esto es súper flexible. Esto es una migración que llevamos de aquí para allá. Llevando este código, lo metemos ahora mismo con GitHub en cualquier servidor, hacemos PHP Artisan Migrate y tenemos la base de datos creada instantáneamente. ¿Vale? Es súper fácil. Y es súper fácil modificarlas. Igual que hacemos este create, hay otro que es add campo a tal tabla. ¿Vale? Los ponemos en el orden y hace turr y me tiene toda la base de datos. Cualquier modificación que queremos, hombre, podemos modificarlo aquí, pero tiene la parte positiva que si lo tenemos con muchos datos, ¿vale? Podemos crear otro fichero para que me añada un nuevo campo a todos, a cierta tabla, y lo ejecuta sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, realmente es un update table, tampoco es tan complicado. ¿Qué más decíamos de poner aquí? Fecha de la compra, date, time, vamos a poner exactamente, ¿vale? Con la hora exacta. Precisión. ¿Qué precisión? Pero es que esa la precisión. No, para nada. No, porque tú imagínate que a lo mejor tú tienes dicho, pues mira, lo van a comprar y creas este registro. Pero la fecha exacta en la que se paga la hipoteca incluso luego puede cambiar. Normalmente es cuando vas a notaría. Claro, una cosa es la firma de la hipoteca y otra cosa distinta es
la firma en la que compra-venta, esta otra compra-venta, notaría. Claro, es que hay tres cosas importantes. Hay una que es la hipoteca en el banco, cuando la firmas, y te meten el trollazo en tu pasta, en tu banco, que va a estar poco tiempo, pero ahí está. La segunda es lo que dice el contrato de arras, que es como un poquito uno previo, ¿no? Un previo que tú das un 5 o un 10%, a lo mejor das 10.000 euros o algo así, ¿no? A la inmobiliaria y es como una previa que le das al comprador. Y luego en la inmobiliaria, no, en la notaría, ya pagas el resto que queda. ¿Vale? Se hace la transferencia. Bueno, tú no pagas, te lo roban de tu cuenta, del tirón. Sí, o te dejan un cheque. Mira, ¿qué sabe? Vale. Fecha. Nosotros vamos a simplificarlo, ¿vale? Pero que sepáis que la compra de una casa real, llevar todos los datos, es muy complejo, ¿vale? O sea, estamos haciendo una versión muy simplificada ahora porque nos ha salido esto, pero bueno, no sé quién se le ocurrió esta idea. Vale, pues ahí está. Esto sería la tabla intermedia, ¿vale? Voy a hacer un factory, si queréis, de compradores, ¿vale? Hacemos un factory de compradores. ¿Cómo se hace un factory? Pues PHP Artisan, ¿vale? Lo mismo de siempre. Make factory. PHP Artisan, dos puntos, make factory, y vamos a llamarlo, a ver cómo se llama el de esta gente. Pues el nombre de, fijaos, esto es lo que... Vale. Los dos puntos van aquí, ¿no? Los nombres de los factores, fijaos, es que en PHP ya os digo, igual que en Java la nomenclatura está muy clara y todo el mundo lo hace así, en PHP vais a encontrar cosas muy raras. Que aquí, por ejemplo, el que diseñó seguramente las migraciones usó el PHP, el formato de PHP original de guiones bajos separados y sin embargo las factories lo tienen con formato Java, los nombres, ¿vale? Con mayúsculas en cada nombre y sin guiones bajos. Entonces, no, ¿por qué va a petar? Realmente tú puedes poner el nombre que quieras. Otra cosa es que lo adecuado es que por orden sea de tal forma. ¿El qué he puesto factorías de qué? No, hombre, pero tú lo que haces es una factory, ¿vale? La carpeta se llama factorías porque tiene dentro muchas factorías y lo dice en plural. No es que da igual, es que tiene que ser así. Tiene que llamarse, el comando es make factory, ¿vale? Entonces, vamos a llamarlo, dime. El factory es una clase de PHP que lo que permite es que haga funciones para crear datos ficticios. Una factoría es como una fábrica, ¿no? Entonces, una fábrica de datos. ¿De cuál era? De comprador, ¿no? Que es el que menos problemas tiene. Claro. Entonces, vamos a hacer comprador y vamos a llamarlo comprador factory. ¿Vale? Y ya lo tenemos ahí, ¿vale? Si le damos aquí, nos va a salir este definition. El definition viene vacío, ¿vale? Si os fijáis, igual que aquí, tenemos que ir haciendo a cada uno de los campos exactamente igual que se llamen en el modelo, ¿vale? Darle valores, ¿sí? Entonces, dentro del modelo, yo voy a copiar el comprador estos datos para que no se me pase ninguno de los datos reales, ¿vale? El ID se autogenera, el timestamp se autogenera también, ¿vale? Entonces, esos cuatro es el nombre, el NIF, la fecha de nacimiento y el sexo. ¿Sí? Vale. Pues le vamos a copiar dentro de comprador factory. Patapam. ¿Vale? Y decimos
La síntesis, ¿cómo era? El nombre, ¿vale? El nombre del campo y luego decirle qué valor se le da. Pues sería, vamos a ir quitando todo esto. ¿Que te lo haga automáticamente? No, que yo sepa. Igual, seguramente hay plugins para Visual Studio Code de Laravel que puede que te genere automáticamente esto. Puede ser, ¿vale? Esto que era una flechita, ¿verdad? Va a ser una flechita seguramente. Que le gustan un montón las flechitas. Además, algunas las tiene con igual y otras sin igual. Pues venga, fake. Y esto es un string, ¿no? Que era name, puede ser. Name. Mira, podemos poner el username, no, es name normal y vamos a poner gender igual a... ¿Y cuál será? Pero por curiosidad para ver que funcione, ¿no? Imagino que todos somos chicos, será mail, supongo. Vamos a presuponer que sea mail. Vale. Yo supongo que será así. El NIF, ¿vale? Vamos a crearlo y supongo que habrá algún tipo de identification, ¿no? Un identificador de... Buscarme, creo que hay aquí alguno que sea un identificador. No, es que el otro creo que tiene un fallo. No, es que es una coma, he puesto punto y coma. Digo yo, está esto muy en rojo y no me está funcionando porque... Sí, es una array. ¿Cuál? Unique, no. Me sigue sin salir, no sé por qué. Ahora, a ver. Is this, y de date, a ver si pongo de, que sale. Estoy buscando una función del fake que me genere un identification card, ¿vale? Como un código de identificación, que seguro que lo hay. Pero claro, no sé en inglés cómo se dice. Definition, define, domain name. A ver, vamos a buscar sin más en todos. A ver qué nos sale. Es que aquí hay tantas cosas que es un poco locura. ¿Hay un code? NIF no creo. Te lo estás inventando, ¿no? ¿Cuál? Vale, vamos a poner eso. No sé lo que saldrá, pero bueno. Mira, Unique ID puede ser. Seguramente no, pero bueno. Ya está. ¿Cómo? Sí, a esto se le podía poner. Se le puede decir la entropía para que sea más el prefijo. Digo, todos quieres que empiecen con tal cosa. Todos quieres que empiecen con ID, lo que sea. Da igual, venga, que tampoco hay que perder mucho tiempo en esto. Fake. Vale, date time, ¿no? Fecha de nacimiento solo date. Pues date. Y el sexo lo había puesto como string, ¿verdad? Aquí seguramente hay un sex. Ya, que sex queda un poco raro, sí. Mira, Gezen Code. Qué cosa más curiosa. ¿Mm? Sí, que sea aleatoriamente uno u otro, ¿no? Pero eso ya no sería fake. Puedes poner aquí un. Creo que había uno muy similar en user, ¿no? En user,
creo que hay uno que es el random, ¿no? Podemos poner una... Sí, me pone random 0, 1 y si Claro. Un random 2 y si es mayor de 1 le pones una cosa y ya está, ¿no? Una cosa de ese tipo. Tipo hacemos random. Sí, sí, bueno, no, estás haciendo un poco el tuntum. Sí, sí, es verdad, tienes toda la razón del mundo. Random de 1, a ver, vamos a ver, random, supongo que me volverá, podrá ser la posibilidad que sea un 0 también, ¿no? Claro, pero pensaba poner M o F, pero dependiendo de aleatoriamente, ¿no? Entonces, si ponemos si el random de... Mira, vamos a poner el random de 10, ¿vale? Y decimos, si esto es mayor de 5, le ponemos una M de masculino. Y si no, una F. ¿Sí? Yo creo que debería de ir. Sí, yo creo que si no funciona es porque está aquí el punto y coma. No por otra cosa. Random. Tengo que usarla, ¿vale? Tengo que importarla y así lo vemos. Mirar. Qué raro, ¿por qué no sale aquí? ¿Es STR? Pero random yo creo que es una función estándar de Java. Debería estar. Y me dice que no. ¿Lo ha escrito mal o qué? ¿Mm? ¿Cómo? No, pero yo creo que STR es para convertir a STR el valor de random, ¿vale? Pero random debería de estar. Dime, Mario, ¿me estás llamando o estás tirándote? ¿No os da fallos? Cada vez que yo pienso que debería de ir. Espera, que no he guardado, que el Java que es un poquito especial esto. Eh, a ver, venga, buscarme, chicos, la librería de random. Si no está, es... ¿Cómo? Random digits. O sea, si... No, vale, vale. Es que este random es una función estática de string. Vale, es una función estática de string, es verdad. Entonces, habrá una, me suena que había una random de estas, pero a lo mejor es de otra librería de Java, de PHP. Habría que saber cuál es. Pero me suena que había una que es run, creo que es run. Ahí está, es run. ¿Vale? Es que random es una función estática de la clase de str, ¿vale? Para hacer un aleatorio, pero en string. Entonces, run sí que es un aleatorio entre 10, 1 y 10, ¿vale? Y viene en PHP, eso viene en PHP básico, ¿vale? Entonces me generaría un aleatorio. Vale, vamos a complicarlo bastante más, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo, bueno, por ahora no, vamos a hacer lo mismo para... eh, tenemos ¿esto qué es? El comprador, ¿no? Y vamos a hacerlo para el inmueble. Venga, flechita para arriba, en vez de comprador factory, inmueble factory. Ay, mierda, no sé por qué le he dado a control, le he dado algo raro. Cuidado con esto, ¿vale? Que esto os va a pasar. Como no se llame exactamente igual que el modelo del create tal, tal, ¿vale? Y no lo llaméis de esta forma, no lo va a asociar entre sí, ¿vale? Así que cuidado con inmuebles, inmueble, no poner el nombre exactamente, ¿vale? Si la tabla se llama create inmueble table, tiene que ser inmueble factory, ¿vale? ¿Cómo? No, no sale nada mal.
¿Te ha dado un fallo? Ah, yo, no, yo sé por qué antes hice una cosa rara. En mi caso está bien, en mi caso está bien. Vale, vamos a inmueble. ¿Dónde está el inmueble? Aquí. Vamos a copiar, ves, he cogido demasiados. Vamos a hacer primero el vendedor, estoy pensando. Venga, vamos, inmueble, vendedor. Que el vendedor, lo bueno que tiene es igual que el comprador, lo tenemos ya hecho casi. ¿Vale? Vamos al comprador, copio el return completo del comprador, ¿sí? Me voy al vendedor y lo sobrescribo. Yo creo que tenía los mismos datos, solo que el vendedor tenía el sueldo y alguna que otra tontería más, ¿no? Y el sexo. Ah, no, el sexo ya estaba, eso es sueldo base. El list también estaba, sí. Ese es sueldo base. Ya está. Vale, pues venimos aquí y decimos sueldo base va a ser un... Sí, podemos hacer un random float si queréis, o a ver si fake tiene alguna cosa, ya que estamos con fake. Random float. Nah, sin más, yo no quiero gastar tiempo. Un random float, aunque puede ser un poco peligroso, ¿no? Es verdad. Sí, vamos a poner un mínimo. Mira, fijaos aquí que es un ejemplo de utilidad, ¿vale? Imagínate que yo no quiero poner los decimales, solo quiero sacar el mínimo y el máximo, ¿vale? Pero los decimales no quiero decírselos, ¿vale? Pues puedes decir min, dos puntos, el mínimo sueldo, vamos a presuponer que es anual, ¿vale? 25.000 y max, dos puntos, 150.000. ¿Vale? Y así no es obligatorio meter el otro parámetro, porque estoy diciendo, ponme, llámamela metiendo estos parámetros aquí. ¿Vale? Por efecto, me va a poner los decimales, que es el otro parámetro que yo veo aquí. No sé si hay más. Sí, no hay más. Pues lo por efecto lo voy a dejar nulo. Vale, ya está. Ahora ya sí, vamos al inmueble factory, ¿vale? Que es el complicado. Bueno, la compra también es complicado. ¿Vale? Entonces, tenemos el problema de la foreign key. Los de arriba no hay ningún problema. Pero la foreign key sí. Venga, entonces, inmueble. Tenemos aquí en el return, ¿vale? Y tenemos el nombre del inmueble, que va a ser complicado, que haya un fake para un mueble, para un nombre de una casa. Ya sería el fake la leche, o sea que vamos a ponerle el nombre de una ciudad, ¿vale? Los metros le pondremos un random, bueno, vamos haciendo cosas. Vale, entonces el nombre hemos dicho que con el doble igual hacemos fake con un guión normal y le ponemos name, ¿puede ser? Sí. ¿Por qué no me lo coge? Porque fake no tiene... fake es una función, vale, sí. Fake name, last name, username, first name, month name, creo que hay un city name, color name, month, first name, street name, domain name, no, pues no hay más. Save color name, cuidado. ¿No hay un city name? Qué raro. Hay un city, pues ponemos city, ya está. City, ya está. El precio, pues otro decimal. Era un random, ¿no? Random decimal, algo así. Random. Ahí mira, un random de un montón de cosas, ¿eh? Random letter. Ostras, no encuentro el float ahora. ¿Float de verdad? ¿Y por qué no sale aquí? Ah, pues sí, pues mira que le he dado y no salía. El precio. ¿De qué es esto? ¿De inmueble? Debería coincidir con lo otro, ¿no? Pero puede que no, ¿vale? Este sería el precio del listado de anuncio y luego se apalabra otro precio distinto, normalmente se baja, ¿vale?
Entonces, vamos a copiar el que teníamos en compra. No lo teníamos hecho, ¿no? Lo teníamos en vendedor factory. Tenemos este, ¿no? Random float. Yo lo voy a copiar, pero para un precio de inmueble, que va a ser, pues, bastante más bestia. Bueno, mínimo 25.000 está bien, pero el máximo, obviamente, vamos a poner 1.000.000. Bueno, el máximo no lo ponemos. Qué tontería, no ponemos ninguno. Bueno, sí. Sí, son números aleatorios, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo medianamente bien. Vale, la dirección, otra vez lo mismo. Venga, esto es un poco rollo. La verdad es que esto... Luego vamos a hacerlo más interesante, ¿vale? City habíamos dicho... La buena dirección directamente. Venga, address. Hay un street con address. Street address, ¿no? Pues mira qué guay. Fake. No, que está guay de verdad. Sí. Number between. Venga. Vale, entre los metros vamos a poner entre 25 metros y 100.000. Pisos de 25 metros, digo yo, y estudios. Vete a Madrid, dice otro. Vale, y ahora tenemos este. Aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el vendedor ID no lo vamos a generar aleatoriamente. No sabemos si existe vendedor ID. Entonces, a ver, atención. Vamos a recordar un poquito lo que es esto. Esto es un factory para que me cree un campo cada vez que se llama esta función, ¿vale? Me cree un registro aleatorio y me lo inserte en la base de datos. Entonces, cuando yo voy a meter un inmueble, por narices, tiene que haber un vendedor asociado que exista en base de datos. Entonces, es imposible, ¿vale? Que él, bueno, podría buscar en la base de datos, buscar lo que encuentre y poner un aleatorio, ¿vale? A nivel práctico lo que se hace es que cuando creas los datos, tú creas el 1 y cada vez que creas 1, te crea 10 muchos asociados automáticamente. Entonces, cuando yo cree este inmueble, bueno, en este caso sería más bien desde... Se le crea un comprador para él, un único comprador para él, ¿vale? Entonces vamos a comprar 20 inmuebles y vamos a crear 20 inmuebles y cada inmueble va a generar un comprador específico para él a medida, ¿vale? Hay un poco de problema de que, claro, ese comprador no tiene muchos asociados, tiene uno solo asociado, ¿vale? Vendedor, perdón, sí, claro, es vendedor el que está asociado, ¿vale? Entonces, aquí lo que le hacemos, más que crear un dato, es vamos a crear un comprador específico para él. Vamos a llamar a la función de comprador, ¿vale? Entonces, lo que se hace es decir, ¿en qué clase estamos? Estamos dentro de la función, dentro de la carpeta app, ¿verdad? ¿Todo el mundo está de acuerdo? App, dentro de model. Claro, ¿no? Claro, sin el model no se puede crear. Es que el model es el que usa la factoría, ¿vale? Y todavía no hemos creado los model, pero el model lo vamos a hacer luego, es muy sencillo. Después cortar la base de datos de un cable y después que sea No, yo lo que te iba a decir era También. y crear 3 en el factory y ya sabía que iba a meter mínimo, entonces cuando se iba a pillar y También puede ser. Mira, por ahora vamos a crear, aunque no tengamos el modelo, vamos a llamar al modelo para que cree, para que use la factoría del vendedor, ¿vale? Para crear un vendedor. Aunque no existe todavía ese modelo, ¿vale? Lo vamos a ver en la siguiente clase, pero vamos a llamarlo. Entonces sería la ruta de la clase, que es app, y cuidado con esto, que esto es lo más tocanarices del Laravel. Aunque las rutas sean en minúsculas, se suele poner la primera en mayúscula, que es el nombre de lo que serían los paquetes de Java, ¿vale? Que en PHP son namespaces. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos el namespace, si os fijáis aquí arriba, ¿vale? Está en mayúscula. Y el namespace es igual que la carpeta, ¿vale? Database Factories está dentro de Database y dentro de Database está la carpeta Factories, pues aquí
pone que Database Factories es como su librería, su package, ¿vale? Donde están todas las clases de factorías. Entonces, el modelo está dentro de app http models. ¿Todo el mundo de acuerdo? Perdón, dentro de app models directamente. Pues lo que hay que poner aquí es app, fijaos que lo cojo automáticamente, si doy la barra y pongo models, ¿vale? Me coge el de usuario de por sí. Si queréis para que no me dé fallos, vamos a dejar el de usuario que sí que tiene ahora mismo una factoría, ¿vale? Entonces, en este caso, en vez de crear un vendedor, me va a crear un usuario y me lo va a asociar, ¿vale? Pero luego vamos a hacer el modelo del vendedor y ya lo cambiamos, ¿vale? Pero ahora para que no dé fallos, vamos a poner uno que existe de verdad. Entonces, esa es la clase, ¿vale? Es la clase usuario. Llamándola así, podemos usar sus métodos. Entonces, vamos a usar un método, ¿vale? Dándole estático, que es con los 2 puntos, que es factory. ¿Vale? Aquí podríamos poner 10, 2 y me crea 2 específicos o lo que sea, ¿vale? En este caso vamos a poner factory sin más porque tiene que generar una sola. ¿Vale? Aquí el ID solo puede ser uno solo, no se pueden asociar varios. ¿Vale? Entonces con esto, cuando yo cree un inmueble tal como está, me va a dar datos aleatorios y va a crear un usuario. Va a crear un usuario extra y va a asociar ese usuario al otro lado. ¿Vale? Para que veáis que funciona, vamos a ejecutar el migration, que hay que hacerlo de vez en cuando. Migrate. Sí. Sí, es un poquito... Se puede hacer de otra forma, ¿eh? Vale, otra vez supongo me da el mismo fallo. No, en este caso es otro fallo. Create inmueble, me da un fallo. Mira, está bien porque me dice... existe, la tabla inmueble ya existe. Es raro. Sí, pero no, aunque sí, aunque existiese, debería de decir, ya está hecha. Vale, ya sé cuál es el problema, sí. Si hacéis migrate, él intenta modificarla, ¿vale? Sí, pero eso lo borra todo. Bueno, venga, es igual, venga. Fresh seed. El fresh lo que hace es que se las carga todas. Se carga todo y todos los datos, ¿vale? Si hacéis migrate, en teoría debería de hacer solo lo que se ha modificado, pero de alguna forma el de inmuebles le hemos cambiado algo que no coincide con la tabla que ya estaba creada, ¿vale? No es una actualización, sino una modificación de una tabla ya creada y no la borra si no haces el fresh, ¿vale? Podéis con el migrate borrar una tabla en particular también, ¿vale? Con el migrate tiene especial tipo drop también para hacer operaciones sobre las tablas, ¿vale? Esto simplemente lo hago para ir viendo de poco en poco que va funcionando, ¿vale? Que ahora tenemos nuestra tabla inmueble y si le damos a inmueble, ¿vale? Vemos que tiene el ID de vendedor, que si le damos aquí a Foreign Keys, ¿vale? Tiene aquí nuestro inmueble vendedor, ¿vale? Y está bien asociado al vendedor ID de la tabla vendedor, ¿vale? O sea, me refiero que hace bien la Foreign Key y si nos damos a triggers, no, aquí está, on update, ¿vale? Tiene el cascade como hemos puesto, ¿vale? O sea, que hace todo exactamente como hemos puesto en código, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Ya me he comido más tiempo del que quería, ¿vale? No me voy a poner ahora a hacer el modelo, aunque el modelo es muy sencillo, pero en la siguiente clase vamos a acabar esto, vamos a hacer copy-paste, porque esto es lo más complicado, del resto de factories, hacemos los modelos y los headers, que es lo que queda, y ya acabamos con la parte de modelo, ¿vale? Y luego ya empezamos a ver las funciones de MySQL, controladores y rutas un poquito mejor. Y ya os dejo ya un poco trabajar también por vuestra cuenta. Pero eso ya será dentro de un año. Mañana